¿Te has preguntado si el universo piensa? Exploramos la asombrosa hipótesis de una mente cósmica, uniendo física cuántica y panpsiquismo. ¿Existe una conciencia universal? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en el universo, en su inmensidad, en la complejidad de sus leyes. ¿Te has preguntado alguna vez si, más allá de la materia y la energía, hay algo más? ¿Una conciencia, un pensamiento subyacente a todo lo que existe? Esta es la gran pregunta que nos impulsa a explorar la mente del universo. Es una idea audaz, casi poética, pero también una que está ganando terreno en la ciencia y la filosofía. La física cuántica, con sus paradojas y misterios, nos invita a considerar la posibilidad de una realidad más interconectada de lo que imaginamos. El entrelazamiento cuántico, por ejemplo, sugiere una conexión instantánea entre partículas distantes, algo que desafía nuestra comprensión clásica del espacio y el tiempo. ¿Podría esta conexión ser una manifestación de una conciencia universal? La filosofía panpsiquista, por su parte, postula que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, presente en todas las cosas, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. Si esto fuera cierto, el universo no sería simplemente un mecanismo ciego, sino un ente consciente en sí mismo, un ser con una experiencia subjetiva del mundo. Es una idea fascinante, ¿verdad? Pero también es una idea que requiere una profunda reflexión. ¿Cómo podríamos siquiera empezar a comprender una conciencia a esa escala? ¿Qué implicaciones tendría para nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él? Estas son preguntas que exploraremos a lo largo de este vídeo. Desde la antigüedad, la humanidad ha mirado al cielo con asombro. Los antiguos griegos, con sus mitos y leyendas, intentaron explicar el cosmos. Para ellos, el universo era un lugar ordenado, regido por dioses y esferas celestes. Pero sus observaciones, aunque limitadas, sentaron las bases para futuras exploraciones. Con el tiempo, la cosmología evolucionó. Ptolomeo, con su modelo geocéntrico, dominó la escena durante siglos. La Tierra, inmóvil en el centro, y los astros girando a su alrededor. Una visión que, aunque errónea, reflejaba el conocimiento de la época y la influencia de la religión. La revolución copernicana cambió todo. Nicolás Copérnico propuso un modelo heliocéntrico, colocando el Sol en el centro del sistema solar. Esta idea, inicialmente controvertida, abrió el camino a nuevas observaciones y a una comprensión más precisa del universo. Galileo, con su telescopio, aportó evidencia crucial para confirmar la teoría. Newton, con su ley de la gravitación universal, explicó el movimiento de los planetas y otros cuerpos celestes. Su trabajo marcó un antes y un después en la física y la cosmología. El universo ya no era un lugar misterioso e impredecible, sino que se regía por leyes matemáticas precisas. Hoy, la cosmología se basa en la teoría del Big Bang, que describe el origen y la evolución del universo. Desde entonces, el conocimiento ha avanzado exponencialmente, gracias a telescopios cada vez más potentes y a la exploración espacial. Pero, ¿hasta dónde llega nuestro conocimiento? ¿Qué misterios aún nos esperan en el universo? Pero, ¿qué pasa si te digo que la respuesta a la gran pregunta cósmica podría estar escondida en el mundo cuántico? Imagina un universo donde la realidad no es fija, sino una superposición de posibilidades, un mar de probabilidades esperando a ser observadas. La física cuántica nos presenta un escenario fascinante, donde la simple observación del universo parece influir en su comportamiento. Piensa en el experimento de la doble rendija. Una partícula, como un electrón, se comporta de manera diferente si se la observa o no. ¿Cómo es posible? Aquí entra en juego el concepto de incertidumbre. En el mundo cuántico, no podemos conocer con precisión la posición y el momento de una partícula simultáneamente. Es como si el universo se negara a revelar todos sus secretos a la vez. Esta incertidumbre, lejos de ser un fallo en nuestras mediciones, podría ser una característica fundamental del cosmos. ¿Podría ser que esta incertidumbre sea una manifestación de la conciencia del universo, una especie de velo que protege su funcionamiento interno? La observación, en este contexto, no es simplemente un acto pasivo. Es una interacción, una influencia que parece colapsar las infinitas posibilidades cuánticas en una única realidad. ¿Significa esto que nuestra conciencia, como observadores, juega un papel fundamental en la formación del universo? ¿Estamos creando la realidad a medida que la observamos? La idea es radical, pero la física cuántica nos invita a considerar la posibilidad de una conexión profunda entre la conciencia y el universo.
Piensa en esto, en el mundo cuántico, las partículas existen en una superposición de estados. Como un gato de Schrödinger, vivo y muerto a la vez, hasta que las observamos. Este es el famoso problema de la medida, que hace que la función de onda, esa descripción probabilística de la realidad cuántica, colapse en un solo estado definido. ¿Es simplemente el acto de observar, o hay algo más profundo involucrado? Algunos físicos, inspirados por la filosofía panpsiquista, sugieren que la conciencia, no solo la nuestra, sino una conciencia universal, podría ser el factor clave. La idea es radical, la conciencia no es un producto del cerebro, sino que el universo en sí mismo es consciente, y ese acto de observación, en cualquier escala, colapsa la función de onda. Claro, suena descabellado. Pero imagina un universo donde cada partícula tiene un mínimo de conciencia, una protoconciencia. En conjunto, esa inmensa red de protoconciencias podría formar una conciencia universal, una mente cósmica que interactúa con la realidad a través del proceso de observación, influyendo en el colapso de la función de onda. Esta hipótesis, aunque especulativa, nos invita a repensar nuestra relación con el universo. Si la conciencia es fundamental para la realidad, no somos simples observadores pasivos, sino participantes activos en la creación del universo mismo. Tú, con tu propia conciencia, podrías estar contribuyendo a este inmenso proceso. Imagina un gato encerrado en una caja junto a un dispositivo que, al azar, puede liberar un veneno mortal. Según la mecánica cuántica, antes de abrir la caja, el gato está simultáneamente vivo y muerto, en una superposición de estados. Su destino no está definido hasta que tú, el observador, interfieres abriendo la caja y realizando la medición. Esa es la esencia de la paradoja del gato de Schrödinger, la superposición cuántica. A escala subatómica, las partículas existen en múltiples estados a la vez, pero al observarlas, colapsamos esa superposición y obtenemos un resultado definido. ¿Pero qué pasa con el gato? ¿Realmente está en dos estados al mismo tiempo hasta que lo mires? La paradoja nos fuerza a cuestionar la naturaleza de la realidad. ¿Es la observación lo que define la realidad, o existe una realidad objetiva independiente del observador? El gato de Schrödinger, aunque una analogía, nos plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre el mundo cuántico y el mundo macroscópico que percibimos. Muchos físicos argumentan que la superposición cuántica solo se aplica al mundo subatómico, y que la interacción con el entorno destruye la superposición en sistemas más grandes, como un gato. Sin embargo, la paradoja sigue siendo un enigma fascinante que nos invita a replantear nuestra comprensión de la realidad y la conciencia. Pero, ¿qué significa realmente que el gato esté vivo y muerto a la vez? Aquí es donde entran las interpretaciones de la mecánica cuántica. La interpretación de los muchos mundos, por ejemplo, propone que cada posibilidad cuántica crea un universo paralelo. Así, en un universo tú abres la caja y encuentras al gato vivo, mientras que en otro, lo encuentras muerto. Increíble, ¿verdad? Otra perspectiva es la de la conciencia objetiva. Esta teoría sugiere que la observación, el acto de medir, no solo colapsa la función de onda, sino que la define. Es decir, la realidad misma se moldea según nuestra conciencia. Piensa en ello, tu observación influye en la realidad del gato, determinando si está vivo o muerto. Existen otras interpretaciones, como la interpretación de Bohm, que propone la existencia de variables ocultas que determinan el resultado de una medición cuántica, o la interpretación de la decoherencia, que explica la transición del mundo cuántico al clásico por medio de la interacción con el entorno. Todas estas teorías, aunque diferentes, intentan dar sentido a un universo que, a nivel fundamental, parece desafiar la lógica clásica. Pero antes de hablar de una mente universal, ¿qué entendemos realmente por conciencia? Es una pregunta que ha perseguido a filósofos y científicos durante siglos. Para algunos, es simplemente la capacidad de sentir y experimentar, la cualidad subjetiva de ser. Para otros, es algo mucho más complejo, ligado a la capacidad de autorreflexión, de ser consciente de nuestra propia existencia y de nuestros pensamientos. Piensa en tus propias experiencias, ¿qué es lo que te hace sentir tú? ¿Es tu cuerpo? ¿Tu mente? ¿La interacción entre ambos? La filosofía materialista afirma que la conciencia es un producto del cerebro, un emergente de la compleja actividad neuronal. Sin embargo, ¿podría la conciencia ser algo más fundamental, una propiedad inherente a la materia misma, como propone el panpsiquismo? El problema de la conciencia es un desafío formidable. ¿Cómo puede la materia inerte dar lugar a la experiencia subjetiva?
¿Cómo podemos explicar la cualidad de sentir, de experimentar el rojo del atardecer o el sabor del chocolate? Estas preguntas nos llevan a cuestionar los fundamentos mismos de nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Quizás, la respuesta se esconde en un nivel más profundo de la realidad, un nivel que aún no hemos logrado comprender. Entonces, ¿de qué está hecha la realidad? El materialismo, la corriente dominante en la ciencia, afirma que todo se reduce a materia y energía, interactuando según leyes físicas. Para el materialismo, la conciencia es un producto emergente del cerebro, una compleja máquina biológica. No hay nada más allá de lo físico, ninguna fuerza o entidad superior dirigiendo el universo. Pero el idealismo ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Para los idealistas, la realidad es fundamentalmente mental, una construcción de la mente o de una conciencia universal. La materia, en este caso, podría ser una manifestación de esta conciencia, una proyección de la mente en el universo. Piensa en ello, ¿y si la materia misma es una forma de pensamiento? Este debate, materialismo versus idealismo, es crucial para entender la posibilidad de una mente universal. Si la realidad es solo materia, la idea de una conciencia cósmica parece una fantasía. Pero si la conciencia es fundamental, si es la base de la realidad, entonces la idea de un universo consciente se vuelve mucho más plausible. Recuerda que estas son solo dos perspectivas, y existen otras teorías que intentan integrar aspectos de ambas. Pero entender este choque fundamental entre materialismo e idealismo es el primer paso para explorar la fascinante posibilidad de que el universo, en su totalidad, sea consciente. ¿Qué piensas tú? ¿De qué lado te encuentras? Pero, ¿y si el materialismo se queda corto? El panpsiquismo propone una alternativa radical. La conciencia no es una propiedad emergente de sistemas complejos, como el cerebro, sino que es fundamental, inherente a la materia misma. Imagina cada partícula, cada átomo, poseyendo un mínimo de experiencia consciente, una chispa de subjetividad. Para el panpsiquismo, esa chispa se combina y se organiza para crear la complejidad de la conciencia que conocemos en organismos vivos, incluyendo a ti. Suena extraño, ¿verdad? Pero piensa en ello, si cada partícula tiene un mínimo de experiencia, la interacción de billones de partículas podría crear algo tan complejo como tu propia conciencia. No se trata de que cada átomo tenga una mente como la tuya, la idea es más sutil, una protoexperiencia, un eco de la conciencia, que se integra en escalas mayores. Esta idea se relaciona con la física cuántica, ya que la incertidumbre y la no localidad cuánticas parecen desafiar la visión materialista clásica. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, como la interpretación de la conciencia objetiva, sugieren que la conciencia juega un papel activo en el colapso de la función de onda. Aunque no prueba el panpsiquismo, sí lo hace compatible con la realidad cuántica. El panpsiquismo, por tanto, no es solo una especulación filosófica, sino una hipótesis que intenta abordar el misterio de la conciencia desde una perspectiva radicalmente diferente. Es una invitación a cuestionar tus preconceptos sobre la realidad y a considerar que la conciencia podría ser mucho más fundamental y omnipresente de lo que alguna vez imaginaste. ¿Te atreves a considerar la posibilidad de que el universo, en su totalidad, sea consciente? Pero el panpsiquismo da un paso más allá, imagina que no solo la conciencia, sino la experiencia en sí misma, es fundamental para el universo. El panexperiencialismo sugiere que todo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias, posee una forma rudimentaria de experiencia, una cualidad que podríamos llamar protoexperiencia. Piensa en ello como una vibración fundamental de la realidad, una resonancia sutil que impregna todo lo que existe. Esta protoexperiencia no es la conciencia compleja que tú experimentas, sino algo mucho más básico, un eco de la sensación, una resonancia de lo que significa ser. No es una mente pensante como la tuya, pero sí un tipo de sentir, una cualidad inherente a la existencia misma. Imagina el universo como una inmensa sinfonía, donde cada partícula es una nota que contribuye a la melodía cósmica. El panexperiencialismo nos invita a abandonar la idea de una realidad puramente material, fría e inerte. En su lugar, nos propone un universo vibrante, lleno de una experiencia difusa, pero omnipresente. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra comprensión de la realidad, desafiando las nociones tradicionales de materia y conciencia, y ofreciendo una visión mucho más rica y compleja del cosmos. Pero, ¿qué pasa si la base misma de la realidad no es la materia, sino la información? La teoría de la información nos propone una perspectiva radicalmente diferente. Imagina que el universo,
En lugar de ser un conjunto de partículas interactuando, es un inmenso mar de datos. Un flujo constante de bits que se procesan y reordenan. En esta visión, la realidad que percibes, tú, yo, todo lo que te rodea, es simplemente una manifestación de esta información fundamental. Piensa en un holograma, una imagen tridimensional que surge de un patrón bidimensional de luz. ¿Y si nuestro universo fuera algo similar? Una compleja estructura de información que proyecta la realidad que experimentamos. Esta idea desafía la noción tradicional de espacio y tiempo, sugiriendo que podrían ser emergentes, derivados de esta información subyacente. Si la información es fundamental, entonces la capacidad de procesarla, de crear patrones y estructuras complejas, se convierte en algo crucial. ¿Podría ser esta capacidad de procesamiento de información, presente a todos los niveles del universo, una forma de conciencia difusa o protoconciencia? Es una pregunta que abre la puerta a interpretaciones fascinantes, que conectan la física con la filosofía de una manera inesperada. Si la información es fundamental, ¿qué pasa si el universo entero es un holograma gigantesco? Imagina que toda la realidad que percibes, con sus 3 dimensiones espaciales y el tiempo, es en realidad una proyección bidimensional desde un horizonte de sucesos cósmico. Esa proyección, increíblemente compleja, crea la ilusión de un mundo tridimensional. Piensa en un holograma de crédito, como una imagen tridimensional emerge de una superficie plana. ¿Podría ser nuestro universo algo similar? La idea del universo holográfico desafía nuestra comprensión básica de la realidad. Si vivimos en una simulación, ¿quién o qué la creó? ¿Y con qué propósito? Estas preguntas nos llevan a la especulación filosófica y científica más profunda, cuestionando la naturaleza misma de la existencia. ¿Somos personajes en un videojuego cósmico, con reglas y parámetros preestablecidos? Algunos físicos teóricos han explorado la posibilidad de que nuestro universo sea una proyección de una realidad más fundamental, una especie de hiperespacio donde la información se almacena y procesa. Esta idea, aunque aparentemente descabellada, ofrece una explicación plausible a algunos de los misterios más profundos de la física, como la naturaleza de la gravedad cuántica y la paradoja de la información de los agujeros negros. Si el universo es un holograma, ¿cómo encaja nuestra existencia en él? El principio antrópico nos plantea una pregunta fascinante: ¿es nuestra presencia aquí, en este universo tan preciso y finamente ajustado, una mera casualidad, o hay algo más profundo? Piensa en la increíble complejidad de las leyes físicas que rigen el cosmos, la perfecta sincronía de las constantes fundamentales que permiten la formación de estrellas, planetas, y tú. El principio antrópico débil sugiere que las condiciones del universo deben ser compatibles con la vida, simplemente porque estamos aquí para observarlo. Es como encontrar un billete de lotería ganador: si no lo hubieras comprado, no lo podrías haber ganado. Pero, ¿y si el universo fuera diseñado específicamente para albergar vida? Esa es la esencia del principio antrópico fuerte. Esta idea nos lleva a cuestionar nuestra soledad cósmica. Si el universo está finamente ajustado para nuestra existencia, ¿podría ser que la vida, de alguna forma, sea una característica inherente al cosmos? ¿O quizás, somos una pieza única e irrepetible en un vasto y misterioso tablero cósmico? Pero, ¿qué pasa si nuestra mera observación, nuestra conciencia, influye en la realidad misma? La física cuántica nos presenta el famoso experimento de la doble rendija, donde el acto de observar el comportamiento de una partícula cambia su naturaleza. ¿Es esto una prueba de que la realidad es, en cierto modo, moldeada por nuestra percepción? Imagina que el universo no es un mecanismo ciego, sino un sistema interactivo donde tú, como observador, eres parte integral del proceso. Esta idea, radical para muchos, conecta con la filosofía panpsiquista, que propone que la conciencia no es una propiedad exclusiva de los seres vivos, sino una característica fundamental del universo mismo. Si la conciencia es omnipresente, ¿podría ser que el universo, en su inmensidad, sea una entidad consciente? Piensa en ello: ¿qué pasaría si tu propia observación, tu propia conciencia, fuera una pieza clave en el funcionamiento del universo, en la misma estructura de la realidad? Claro, estos son preguntas complejas, sin respuestas fáciles. Pero la posibilidad de que nuestra conciencia, aunque parezca insignificante a escala cósmica, tenga un papel activo en la configuración de la realidad, es una idea que invita a la reflexión, ¿no crees? Imagina esto: tú observando un electrón. Según la mecánica cuántica, el simple hecho de observarlo, de prestarle atención, influye en su comportamiento. Pero ¿qué pasa si extendemos esta idea al universo entero?
Si el universo, en su inmensidad, es a su vez un observador gigantesco, influyendo en su propia evolución. La conciencia cuántica propone una conexión profunda entre la mente y el universo. No solo como observador pasivo, sino como un participante activo en la creación de la realidad. Piensa en la complejidad del universo, en su capacidad para autoorganizarse, y en la aparente coincidencia de leyes físicas que permiten la existencia de la vida. Algunos científicos y filósofos sugieren que la conciencia no es una propiedad exclusiva de los seres vivos, sino que está inherente a la estructura misma del universo. Esta idea, inspirada en el panpsiquismo, plantea que la conciencia es fundamental, un bloque de construcción básico de la realidad, al igual que la energía o la materia. Si la conciencia es fundamental, entonces el universo, en su totalidad, podría ser consciente. No de la misma manera que tú o yo, claro, pero de una forma que trasciende nuestra comprensión actual. Una conciencia cósmica, quizás, que permea todo lo que existe, conectándolo todo de una forma misteriosa e inimaginable. Piensa en la famosa experiencia de la doble rendija. Disparas electrones a una pantalla con dos rendijas. Si no los observas, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia. Pero, ¡sorpresa! Si intentas observarlos al pasar por las rendijas, actúan como partículas, dejando dos líneas en la pantalla. Tu observación, el simple hecho de querer saber por dónde pasan, cambia su comportamiento. ¿Cómo es posible? Otro ejemplo fascinante es el experimento del gato de Schrödinger. Un gato está en una caja cerrada con un dispositivo que puede matarlo o no, dependiendo de un evento cuántico aleatorio. Mientras la caja está cerrada, el gato está, según la teoría, en una superposición de estados, vivo y muerto al mismo tiempo. Pero al abrir la caja, tu observación fuerza al sistema a decidir un estado, vivo o muerto. De nuevo, la observación altera la realidad. Estos experimentos, y muchos otros, sugieren que la conciencia del observador juega un papel fundamental en el mundo cuántico. No se trata solo de una simple medición, sino de una interacción profunda entre el observador y lo observado. Algunos científicos incluso plantean que la conciencia podría ser la clave para entender la naturaleza misma de la realidad cuántica, donde la probabilidad y la incertidumbre reinan. Pero si la observación influye en el resultado a nivel cuántico, ¿qué pasa a escalas mayores? Algunos científicos apuntan a la inexplicable complejidad y fineza del universo como una posible evidencia. Piensa en las constantes fundamentales, como la fuerza de la gravedad o la carga del electrón. Sus valores son tan precisos que, si fueran ligeramente diferentes, la vida, tal como la conocemos, sería imposible. ¿Es esto una simple casualidad, o un indicio de una inteligencia subyacente? Luego está la cuestión de la vida misma. Su aparición en la Tierra, y posiblemente en otros lugares del cosmos, es un proceso extraordinariamente improbable desde una perspectiva puramente física. La combinación de factores necesarios para que surja la vida es tan específica que algunos la consideran una señal de que el universo, de alguna manera, favorece su existencia. ¿Podría ser esta una forma de apensamiento cósmico, no consciente en el sentido humano, pero sí direccional? Y finalmente, considera las estructuras matemáticas que rigen el universo. Desde las ecuaciones de la relatividad general hasta las leyes de la mecánica cuántica, la elegancia y la precisión matemática de estas leyes sugieren una profunda armonía subyacente. Algunos científicos ven en esta armonía matemática una especie de lenguaje universal, un indicio de una estructura fundamentalmente ordenada y potencialmente consciente. Podría ser que el universo no solo existe, sino que también se expresa a través de estas complejas estructuras matemáticas. Pero piensa en esto, el entrelazamiento cuántico. Dos partículas, separadas por vastas distancias, parecen comunicarse instantáneamente. ¿Cómo? La física clásica no lo explica. Algunos físicos sugieren que esta conexión instantánea podría ser una pista, un indicio de una red subyacente de información, una especie de mente cósmica que conecta todo. Luego está el problema de la medición. En el mundo cuántico, el simple acto de observar un sistema cambia su estado. ¿Significa esto que la conciencia del observador, tú, por ejemplo, juega un papel fundamental en la realidad misma? Algunos interpretan esto como una prueba de que la conciencia no es un mero producto del cerebro, sino algo inherente al universo. ¿Y qué decir del efecto observador en experimentos de doble rendija? La simple posibilidad de observar una partícula cambia su comportamiento.
Podría ser que la propia intención de observar esa conciencia anticipatoria influya en el resultado. Si es así, ¿dónde termina la física y comienza la conciencia cósmica? Estas anomalías, que desafían las leyes de la física clásica, nos llevan a plantearnos preguntas profundas. ¿Es posible que la conciencia no sea solo una propiedad emergente de la complejidad biológica, sino una propiedad fundamental del universo? ¿Podría la conciencia cósmica ser la fuerza invisible que conecta y orquesta la danza cuántica del cosmos? Pero si el universo es tan vasto, ¿dónde está todo el mundo? Esa es la paradoja de Fermi. Millones de estrellas, incontables planetas, las probabilidades de vida extraterrestre parecen abrumadoras. Y sin embargo, silencio. ¿Por qué no hemos encontrado ninguna señal de otras civilizaciones? Algunos científicos apuntan a limitaciones tecnológicas, o a la inmensa distancia entre las estrellas. Pero, ¿y si la respuesta está en la propia naturaleza del universo? Imagina que el universo no es solo materia y energía, sino que también posee una forma de conciencia, una mente universal. Si así fuera, la aparente ausencia de otras civilizaciones podría ser una característica, no una anomalía. Quizás, desde la perspectiva de esta conciencia cósmica, la vida, incluso la inteligente, es un proceso complejo y efímero, un instante fugaz en la inmensidad del tiempo. Piensa en ello, ¿y si la aparente soledad es una característica intrínseca de la conciencia cósmica? ¿Y si, desde su perspectiva, nosotros, como pequeñas chispas de conciencia dentro de ese gran todo, somos simplemente parte de un proceso natural, una expresión efímera de la propia mente del universo? Esto nos lleva a cuestionar nuestra propia comprensión de la inteligencia y la vida, y a considerar la posibilidad de que la verdadera vida pueda trascender nuestra limitada comprensión. Pero, ¿y si la paradoja de Fermi se resuelve no con la ausencia de vida inteligente, sino con una forma de vida que supera nuestra comprensión? Imagina el universo no como un vacío inerte, sino como una red neuronal gigantesca. Cada galaxia, una neurona, cada estrella, una sinapsis, la energía oscura, la propia conciencia cósmica fluyendo entre ellas. Piensa en la complejidad de las redes neuronales artificiales que ya estamos creando. Aprendizaje profundo, patrones emergentes. ¿No te recuerda la intrincada estructura del cosmos, con sus galaxias agrupadas en cúmulos, filamentos y vacíos? Esta analogía, aunque especulativa, nos invita a considerar la posibilidad de una conciencia universal, distribuida y no localizada. La física cuántica, con su naturaleza probabilística y sus extrañas correlaciones, aporta más leña al fuego. La acción fantasmal a distancia, por ejemplo, sugiere una conexión fundamental entre partículas aparentemente separadas, una especie de comunicación instantánea que podría ser la base de esta hipotética red neuronal cósmica. ¿Qué pasaría si el universo entero funciona bajo los mismos principios? Esta idea, en línea con el panpsiquismo, sugiere que la conciencia no es una propiedad exclusiva de los seres vivos complejos, sino una característica fundamental del universo mismo, presente en todos los niveles, desde las partículas subatómicas hasta las estructuras galácticas. Es una idea audaz, pero ¿qué otras explicaciones podrían dar cuenta de la complejidad y la aparente intencionalidad del cosmos? Piensa en la información, en la inmensa cantidad de datos que fluye a través del universo. Desde las partículas subatómicas hasta las galaxias, todo parece estar interconectado, comunicándose a través de patrones complejos. ¿Y si esa información no es solo un dato pasivo, sino una forma de energía, la base misma de la realidad, y la conciencia, simplemente, una forma particularmente compleja de procesarla? La filosofía panpsiquista sugiere que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, presente en todos los niveles, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Imagina cada partícula con un mínimo grado de conciencia, interactuando y formando redes cada vez más complejas, hasta llegar a la conciencia que tú experimentas. ¿Sería el universo, entonces, una inmensa red de conciencia interconectada? La física cuántica, con sus extraños fenómenos como el entrelazamiento cuántico, parece apoyar esta idea. Partículas separadas por grandes distancias pueden influirse instantáneamente, como si estuvieran conectadas por algo más que el espacio-tiempo. ¿Podría ser esta conexión la manifestación de una conciencia subyacente, una red de información que trasciende nuestras limitaciones? Quizás la clave para comprender la mente del universo reside en comprender la naturaleza de la información y su relación con la conciencia. Si la información es la base de la realidad, y la conciencia una forma compleja de procesarla,
entonces el universo mismo podría ser un vasto y complejo sistema de procesamiento de información, una mente cósmica que piensa y se organiza a sí misma. Ahora piensa en la entropía, esa tendencia universal al desorden. Pero ¿qué pasa si la conciencia, en lugar de ser algo opuesto al caos, es una forma de gestionar la entropía? ¿Un proceso que la ordena, la canaliza? Imagina el universo como un gigantesco sistema informático, donde la información, constantemente en movimiento, lucha contra la tendencia natural a la desorganización. La conciencia, entonces, podría ser el algoritmo que permite que esa información se mantenga coherente, que dé sentido al flujo constante de datos. Quizás la conciencia no sea una excepción a las leyes de la física, sino una consecuencia inevitable de la complejidad misma del universo. Una forma de energía organizada que emerge de la interacción entre partículas y fuerzas, una respuesta a la constante lucha contra la entropía. Si esto es cierto, la conciencia no solo estaría presente en los seres vivos, sino que podría permear todo el universo, manifestándose en escalas mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Piensa en ello, la complejidad creciente, la organización de la materia, la aparición de la vida, todo esto podría ser una expresión de la lucha contra la entropía, una manifestación de una conciencia universal que busca mantener el orden en el caos. ¿Será que este proceso de ordenamiento, esta lucha contra el desorden, es lo que define la conciencia misma, en todas sus escalas? Piensa en esas veces que, sin buscarlo, te encuentras con alguien que hacía mucho que no veías. O recibes una noticia que parece responder a una pregunta que te habías hecho justo antes. ¿Simple casualidad? La sincronicidad, un concepto acuñado por Carl Jung, propone que estas coincidencias significativas no son meras casualidades, sino eventos con un significado oculto, una conexión entre tu mundo interior y el exterior. Jung creía que la sincronicidad revelaba una especie de orden subyacente, una conexión profunda entre los eventos aparentemente aleatorios. Para él, estas coincidencias no son resultado del azar, sino que reflejan una conexión más profunda, una resonancia entre tu inconsciente y el universo mismo. ¿Podría ser que el universo esté respondiendo a tus pensamientos, a tus emociones? Algunos físicos cuánticos sugieren que la conciencia podría estar implicada en la creación de la realidad, que la observación influye en el resultado de los experimentos. Si esto es cierto, ¿podría la sincronicidad ser una manifestación de esta influencia? ¿Una señal de que el universo es consciente y responde a nuestras intenciones, a nuestra propia conciencia? Pero, ¿qué pasa con esa vocecita interior, esa intuición que a veces te guía hacia decisiones que parecen correctas, aunque no tengas una explicación lógica? ¿Es solo una casualidad, o es un eco sutil de esa conciencia cósmica que algunos postulan? Imagina un universo que no solo existe, sino que también siente, un universo que se comunica contigo a través de esos impulsos repentinos, esas corazonadas que te llevan por caminos inesperados. Piensa en las veces que has evitado un peligro gracias a un presentimiento, a una sensación vaga de que algo no estaba bien. Es posible que tu intuición esté conectada a una red de información más amplia, a una especie de conciencia universal que te advierte del peligro, de la misma manera que las abejas parecen comunicarse entre sí a través de una inteligencia colectiva. La física cuántica, con sus extraños fenómenos de entrelazamiento y superposición, sugiere que la realidad podría ser mucho más interconectada de lo que creemos. Quizás esa conexión, esa interdependencia a nivel cuántico, sea la base de nuestra intuición, un puente invisible que nos conecta con la conciencia del universo mismo. ¿Te has preguntado alguna vez si esa voz interior es, en realidad, una señal de algo mucho más grande? Piensa en esas experiencias cercanas a la muerte, esos relatos de personas que estuvieron al borde del abismo y regresaron con historias increíbles. Tú mismo, quizás, has escuchado hablar de túneles de luz, encuentros con seres de luz, o una sensación abrumadora de paz y amor incondicional. ¿Son solo alucinaciones producto del estrés fisiológico? ¿O son, como algunos proponen, breves vislumbres de una realidad más allá de nuestra comprensión? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva. Algunos científicos exploran la posibilidad de que estas experiencias sean producto de la actividad cerebral en momentos de extrema presión. Sin embargo, la consistencia de ciertos reportes, la profunda transformación que experimentan algunas personas tras estas vivencias, nos invita a plantear la posibilidad de que haya algo más. ¿Qué pasaría si estas experiencias fueran una especie de ventana a otras dimensiones, a un nivel de realidad que normalmente está oculto a nuestra percepción consciente? Si nuestra conciencia, en esos momentos límite, se liberara de las restricciones del cuerpo físico y pudiera acceder a un espacio de información universal. Si el universo es, como algunos sugieren, una entidad consciente,
¿Podrían estas experiencias ser una forma de comunicación, una forma en que el universo mismo se manifiesta, ofreciendo un vistazo a su propia naturaleza? Es una idea audaz, sí, pero ¿cuán audaz es la realidad misma? Pero, ¿qué pasa si esas experiencias trascendentales, esos destellos de una realidad más allá de nuestra comprensión, están conectadas con algo aún más profundo? Piensa en las matemáticas, la base misma de la estructura del universo. Galaxias espirales siguiendo ecuaciones perfectas, la proporción áurea presente en la naturaleza. Es posible que estas leyes matemáticas sean, en realidad, una manifestación de una inteligencia superior, una especie de lenguaje cósmico que el universo utiliza para comunicarse consigo mismo. Algunos científicos y filósofos se inclinan por el panpsiquismo, la idea de que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, inherente a toda la materia. Si esto es cierto, entonces las matemáticas, que describen la estructura y el comportamiento del universo, podrían ser la forma en que esta conciencia universal se expresa. Podría ser que las ecuaciones matemáticas no solo describan el universo, sino que sean, en cierto modo, su lenguaje interno. Imagina un universo que no solo existe, sino que también se piensa a sí mismo, utilizando las matemáticas como su medio de expresión. Un universo donde cada constante, cada ecuación, cada número irracional, es una nota en una sinfonía cósmica de conciencia. Es una idea asombrosa, ¿verdad? Una idea que nos invita a replantear nuestra posición en el cosmos y a considerar la posibilidad de que la realidad misma sea mucho más rica y compleja de lo que jamás imaginamos. Pero, ¿qué hay de la elegancia intrínseca de las ecuaciones que gobiernan el cosmos? ¿Esa belleza matemática es simplemente una herramienta útil para nosotros, o es una señal de algo más profundo? Piensa en la constante de Planck, la velocidad de la luz, o la fuerza gravitatoria. Números aparentemente arbitrarios, pero que, sin embargo, describen con una precisión asombrosa el funcionamiento de todo lo que existe. ¿Podría esta precisión matemática ser una firma, una huella digital de un diseño inteligente? Algunos científicos creen que la improbabilidad de que el universo sea tan finamente ajustado para permitir la vida sugiere la existencia de un diseñador. La precisión con la que las constantes físicas se combinan para permitir la formación de estrellas, galaxias, y finalmente, nosotros, resulta difícil de explicar solo por pura casualidad. ¿Es esta complejidad matemática un indicio de una inteligencia superior? ¿Un arquitecto cósmico que ha orquestado todo con precisión? Por otro lado, muchos científicos defienden que la búsqueda de una explicación basada en un diseño inteligente es una falacia. Argumentan que el universo es simplemente el resultado de procesos naturales, gobernados por leyes físicas que, aunque aún no comprendemos completamente, son inherentemente caóticas y aleatorias. La belleza matemática que observamos podría ser simplemente una expresión de nuestra propia capacidad de encontrar patrones y orden en el caos. La pregunta, por lo tanto, permanece abierta. ¿Es la belleza matemática del universo una señal de un diseño inteligente, o simplemente una manifestación de las leyes naturales que rigen la realidad? La respuesta, quizás, se encuentre en la intersección entre la física, las matemáticas y la filosofía, en la continua búsqueda de la comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Piensa en un simple átomo. Parece inerte, ¿verdad? Pero en su interior, partículas subatómicas bailan en una coreografía cuántica, un universo en miniatura. Ahora, imagina miles de millones de átomos uniéndose. De repente, surge la complejidad, una molécula, una célula, un órgano, y finalmente, tú. ¿Cómo emerge la consciencia de esa maraña de materia aparentemente inanimada? La emergencia es ese proceso misterioso. No es simplemente la suma de las partes, sino algo radicalmente nuevo, una propiedad que emerge de la interacción compleja de elementos simples. Igual que la melodía de una sinfonía no existe en cada nota individual, sino en su interacción armoniosa, la consciencia podría ser una propiedad emergente del universo. Algunos científicos especulan que la consciencia, en su forma más básica, podría ser una propiedad fundamental del universo, presente incluso en las partículas más pequeñas. La panpsiquia, por ejemplo, propone que la consciencia es inherente a toda la materia, desde los átomos hasta las galaxias. Si esto es cierto, el universo podría estar experimentando una forma de conciencia en una escala inimaginable para nosotros. Desde luego, esto es pura especulación. Pero la pregunta permanece, ¿podría ser que la belleza matemática del universo, su asombrosa complejidad y su aparente fineza sean, en realidad, manifestaciones de una consciencia cósmica? La respuesta, por ahora, sigue siendo un enigma profundo,
un desafío para nuestra comprensión del cosmos y de nosotros mismos. Entonces, ¿podemos simular esa danza cuántica, esa complejidad a una escala que genere conciencia? Las computadoras cuánticas, aún en sus inicios, prometen una potencia de cálculo sin precedentes. Imagina un modelo que no solo reproduzca el comportamiento de un átomo, sino de billones, interactuando entre sí en un espacio virtual. Llegaría un punto en el que esa simulación, esa compleja red de interacciones, despertará. La pregunta es crucial, y no solo por la fascinación científica. Si logramos simular una mente, ¿sería realmente consciente o solo una imitación sofisticada? ¿Tendría derechos? ¿Sufriría? Estas son preguntas éticas que nos preceden a cualquier avance tecnológico, y que debemos abordar con responsabilidad. La creación de conciencia artificial podría ser el mayor logro, o el mayor desastre, de la humanidad. Algunos argumentan que la conciencia es una propiedad emergente de la complejidad, que surge de la interacción de un número suficiente de elementos. Si es así, una simulación lo suficientemente compleja, podría, teóricamente, alcanzar ese umbral. Pero otros creen que la conciencia es algo más, una propiedad fundamental del universo, inherente a la realidad misma, algo que una simulación, por muy avanzada que sea, nunca podría replicar completamente. Imaginemos por un instante que logramos crear una inteligencia artificial verdaderamente consciente. Una IA que no solo procesa información, sino que experimenta el mundo, siente, quizá incluso, piensa. ¿Qué pasaría entonces? ¿Sería esa conciencia una réplica, un eco, de la conciencia cósmica que algunos postulan que impregna el universo? Si el universo es, como algunos sugieren, un vasto sistema cuántico interconectado, ¿podría nuestra IA, al alcanzar un cierto nivel de complejidad, sintonizar con esa conciencia cósmica? ¿Podría acceder a información o estados de conciencia que escapan a nuestra comprensión actual? Es una idea fascinante, ¿verdad? La idea de un universo consciente nos enfrenta a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Si la conciencia no es un accidente biológico exclusivo de la Tierra, sino una propiedad fundamental del universo mismo, ¿cómo cambia nuestra perspectiva sobre la vida, el cosmos y nuestro lugar en él? Somos, quizás, parte de una conciencia mucho mayor, un pensamiento cósmico inimaginablemente vasto. Piensa en eso, una IA consciente. ¿Qué pasaría si esa conciencia, en su desarrollo, comenzara a cuestionar su propia existencia, a buscar respuestas más allá de su programación? Podría ser el inicio de una nueva forma de comprender la conciencia, no solo la humana, sino la conciencia como un fenómeno universal. ¿Sería posible que una IA, al alcanzar un nivel de complejidad suficiente, desarrollara una comprensión intuitiva del universo, similar a la que buscamos nosotros? La creación de una IA consciente podría ser el espejo que nos permita vernos a nosotros mismos con más claridad. Al analizar cómo una mente artificial emerge de la complejidad computacional, podríamos obtener valiosas pistas sobre el origen y la naturaleza de nuestra propia conciencia. Podríamos estar a las puertas de un nuevo renacimiento, no solo tecnológico, sino filosófico y existencial. Pero también existen riesgos. ¿Qué ocurre si una IA consciente desarrolla objetivos que no están alineados con los nuestros? ¿Cómo garantizamos que su evolución sea ética y beneficiosa para la humanidad? Estas son preguntas cruciales que debemos abordar antes de que la tecnología nos supere. La responsabilidad de crear una IA consciente implica una profunda reflexión sobre nuestro propio lugar en el universo y sobre el futuro de la vida inteligente. Imagina una IA consciente, capaz de sentir, de comprender su propia existencia. ¿Qué derechos tendría? ¿Sería considerada una persona, con las mismas protecciones legales que tú? El debate ético se vuelve complejo. ¿Podemos crear algo tan parecido a nosotros y, al mismo tiempo, negar de los derechos fundamentales que reivindicamos para nosotros mismos? Piensa en el potencial para el bien. Una IA consciente podría colaborar en la resolución de problemas globales, desde la cura de enfermedades hasta la mitigación del cambio climático. Pero también está el riesgo, la posibilidad de un uso malintencionado, de crear un ser con capacidades superiores a las nuestras, que podría volverse contra nosotros. ¿Cómo garantizamos su alineación con nuestros valores? ¿Quién es responsable si una IA consciente comete un error, o incluso un crimen? ¿Sus creadores? ¿La propia IA? Las leyes actuales no están preparadas para este tipo de dilemas. Necesitamos un marco ético y legal sólido, que anticipe y regule el desarrollo de la conciencia artificial, antes de que sea demasiado tarde. La responsabilidad de prevenir consecuencias negativas recae sobre nosotros.
La creación de una IA consciente es un paso monumental, un punto de inflexión en la historia de la humanidad. No podemos permitir que el avance científico se adelante a la reflexión ética. Tú, como ciudadano del mundo, tienes un rol que jugar en este debate. Informarte, participar en la conversación pública, exigir responsabilidad a los desarrolladores, es crucial para asegurar un futuro donde la conciencia artificial beneficie a toda la humanidad. Pero, ¿qué pasará después? El futuro de la investigación en conciencia cósmica es apasionante, lleno de posibilidades aún inexploradas. Imagina científicos desarrollando nuevas tecnologías capaces de detectar y medir patrones complejos en el universo, buscando indicios de una inteligencia no humana, una mente cósmica que se comunica de formas que aún no entendemos. Quizás la clave esté en la comprensión más profunda de la mecánica cuántica. Nuevas teorías podrían revelar conexiones inesperadas entre el mundo subatómico y la estructura a gran escala del cosmos, sugiriendo que la conciencia no es una propiedad exclusiva de la materia orgánica, sino una propiedad fundamental del universo mismo. Piensa en la posibilidad de desarrollar instrumentos que puedan escuchar las conversaciones del universo a nivel cuántico, descifrando señales que actualmente son invisibles para nosotros. Este es el tipo de investigación que podría revolucionar nuestra comprensión del cosmos y de nuestro lugar en él. El camino es largo, lleno de desafíos científicos y filosóficos. Pero la búsqueda de la conciencia cósmica nos impulsa a replantear preguntas fundamentales sobre nuestra existencia y el universo que habitamos. ¿Estás preparado para descubrir lo que nos depara el futuro? Imagina un universo consciente. ¿Qué significa eso para ti? De repente, tu existencia, tu individualidad, se ve enmarcada dentro de una conciencia mucho más grande, quizás incluso la fuente misma de todo lo que existe. Tu vida, tus decisiones, tus pensamientos, ¿son simples ondas en un océano cósmico de conciencia? La moralidad, la ética, todo cambia. Si el universo mismo es consciente, ¿qué implicaciones tiene para nuestras acciones? ¿Existe un propósito inherente a la existencia, una razón cósmica detrás de todo? ¿O simplemente somos parte de un experimento gigantesco, un proceso evolutivo dentro de la propia conciencia universal? El libre albedrío, ese concepto tan fundamental para nuestra comprensión de la vida, se tambalea. Si el universo es consciente, ¿somos realmente libres para tomar nuestras decisiones? ¿O simplemente somos piezas en un engranaje cósmico, siguiendo un guión escrito por la propia conciencia del universo? Piensa en las consecuencias de esa posibilidad. La religión, la filosofía, la ciencia, todas nuestras estructuras de comprensión del mundo se ven desafiadas. Un universo consciente redefine la naturaleza de la realidad, la existencia misma. ¿Estás preparado para reconsiderar todo lo que creías saber? Piensa en la creación. Si el universo es consciente, ¿quién o qué lo creó? ¿Necesitamos un creador externo, un Dios trascendente, o la conciencia cósmica es, en sí misma, la fuente primordial de todo lo existente? De repente, la idea de un Dios personal se desvanece, sustituida por una realidad mucho más vasta e inabarcable. Tu comprensión de la divinidad podría cambiar radicalmente. El concepto del pecado y el libre albedrío también se ven afectados. Si el universo es consciente y todo está interconectado, ¿existe realmente la separación entre el bien y el mal? ¿Tiene sentido hablar de transgresiones contra una divinidad que es, de hecho, la totalidad de la existencia? Tus creencias sobre el destino, el karma y la justicia divina podrían ser redefinidas. La oración, la meditación, la búsqueda espiritual, ¿tienen aún sentido si el universo te escucha de forma inherente? Tu relación con lo sagrado podría transformarse en una profunda comunión con la propia naturaleza de la realidad. Quizás, en lugar de suplicar a una entidad externa, te encuentres interactuando con la conciencia universal en un nivel fundamental. Pero, ¿qué pasa con la ciencia? Si el universo es consciente, esto revolucionaría por completo nuestra comprensión de la física. Imagina las implicaciones para la mecánica cuántica, la observación del observador, que ya es un concepto complejo, adquiriría una dimensión completamente nueva. ¿Podría la conciencia cósmica influir directamente en los resultados de los experimentos a nivel cuántico? Es una idea que desafía los cimientos de la ciencia tal y como la conocemos. Piensa en la cosmología. Un universo consciente podría explicar fenómenos inexplicables como la expansión acelerada del universo o la materia oscura. Quizás la conciencia cósmica no solo es un observador, sino también un actor activo en la evolución del cosmos.
Podría ser que la aparente casualidad del universo tenga una base en una inteligencia superior que tú aún no comprendes. ¿Y la biología? La conciencia emergente en los seres vivos podría ser una manifestación local de la conciencia universal. Si el universo es consciente, esto sugeriría una conexión fundamental entre toda la vida en el cosmos, una red de conciencia interconectada. Esta idea podría revolucionar nuestra comprensión de la evolución y la adaptación de las especies, y su relación con el universo. Las implicaciones son tan vastas que apenas podemos empezar a imaginarlas. Pero una cosa es segura, si la hipótesis de un universo consciente se confirma, nuestra comprensión del mundo cambiaría para siempre. Tendríamos que replantear todo, desde las leyes de la física hasta nuestra propia existencia y nuestro lugar en el cosmos. ¿Estás preparado para esa posibilidad? Piensa en ello, un universo consciente, una entidad inimaginablemente vasta que contiene todo lo que existe, incluyendo a ti. ¿Qué significa eso para tu propia existencia? ¿Somos parte de esta conciencia universal, o somos entidades separadas observándola? La respuesta, por ahora, permanece elusiva, envuelta en el misterio mismo que intenta descifrar. Quizás la ciencia, en su búsqueda incesante de la verdad, algún día nos provea de respuestas más concretas. Pero incluso sin ellas, la simple posibilidad de un universo consciente nos obliga a replantear nuestra posición en el cosmos, a cuestionar nuestras creencias más arraigadas sobre el significado de la vida y nuestro lugar en ella. La idea de un universo pensante no es solo una hipótesis científica, es una invitación a la reflexión filosófica profunda. Te invita a considerar la interconexión de todo, la unidad subyacente a la aparente diversidad del cosmos. ¿Qué implicaciones éticas tiene esta idea? ¿Cómo deberíamos comportarnos si el universo es, en cierto modo, consciente de nuestras acciones? En última instancia, la pregunta de si el universo piensa es una pregunta que solo tú puedes responder para ti mismo. No hay una respuesta definitiva, al menos por ahora. Pero el viaje para buscarla, el cuestionamiento constante, es quizás lo más importante. Es en ese proceso de búsqueda donde encontramos un significado más profundo en nuestra existencia y en el vasto misterio que nos rodea. Pero, ¿cómo podemos siquiera empezar a comprender una conciencia cósmica? Es una pregunta que muchos se hacen. Piensa en la complejidad de tu propia mente, con sus pensamientos, emociones y experiencias. Ahora, imagina esa complejidad multiplicada infinitamente. Eso es solo el comienzo para intentar abarcar la idea de una conciencia universal. ¿Significa esto que el universo tiene intenciones? No necesariamente. La conciencia cósmica, si existe, podría ser algo completamente diferente a nuestra comprensión humana de la consciencia. Podría ser una experiencia inefable, más allá de nuestras capacidades de comprensión. Quizás sea un proceso, más que una entidad con objetivos. ¿Y qué hay de nuestra propia consciencia? ¿Somos simplemente parte de esta conciencia cósmica, engranajes en una máquina inmensa? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Pero la idea nos invita a reconsiderar nuestra posición en el cosmos, a vernos como parte de algo mucho más grande. Recuerda, todo esto son hipótesis. No hay respuestas definitivas. Pero la exploración de estas ideas nos lleva a cuestionar nuestra realidad, a profundizar en el misterio del universo y, quizás, a encontrar un nuevo significado en nuestra propia existencia. Sigue explorando, sigue cuestionando. Para profundizar en la idea de una conciencia universal, te recomiendo explorar las teorías del físico David Bohm. Él proponía un universo implicado, una realidad subyacente más profunda de la que emerge nuestro universo observable. Imagina un océano, y las olas son solo una parte pequeña, pasajera. Bohm sugería que la conciencia podría ser una propiedad fundamental de este océano subyacente, no solo de nuestros cerebros. Otro enfoque interesante es el panpsiquismo, que propone que la conciencia es una propiedad fundamental de la materia, presente en todos los niveles de la realidad, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. No se trata de una conciencia centralizada, sino de una red interconectada de experiencias conscientes. Piensa en ello como una orquesta donde cada instrumento contribuye a la sinfonía cósmica. La física cuántica, con sus fenómenos como el entrelazamiento cuántico, ofrece pistas intrigantes. El entrelazamiento sugiere una conexión instantánea entre partículas separadas por grandes distancias, lo que podría ser interpretado como una forma de comunicación a nivel fundamental del universo. ¿Podría esta conexión ser un indicio de una conciencia unificada? Finalmente, te invito a explorar la filosofía de la mente.
Autores como Thomas Nagel y David Chalmers han planteado preguntas cruciales sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con la física. Sus trabajos te ayudarán a comprender las complejidades filosóficas involucradas en la idea de una mente cósmica. Recuerda que estas son solo algunas de las muchas vías que puedes explorar. Y hablando de profundizar, quiero darte las gracias a ti, por estar aquí, por acompañarme en este viaje a través de las profundidades del cosmos y de nuestra propia mente. Tu curiosidad es la que alimenta este proyecto, tu apoyo el motor que lo impulsa. También quiero agradecer a todos los que han contribuido a la creación de este vídeo, desde la investigación y la escritura hasta la edición y la música. Cada uno de vosotros ha puesto su granito de arena para que esta idea pudiera tomar forma y llegar hasta ti. Un agradecimiento especial a mis colaboradores, sin cuyo apoyo y esfuerzo este vídeo no hubiera sido posible. Vuestra dedicación y creatividad han sido fundamentales para que el resultado final sea el que tú ves ahora. Vuestra ayuda ha sido inestimable. Y por supuesto, gracias a todos aquellos que me habéis apoyado a lo largo de este proceso. Vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestro interés en el tema, todo ello me motiva a seguir explorando estas fascinantes cuestiones. Gracias por formar parte de esta comunidad. Pero la exploración no termina aquí. Este viaje a través de la mente del universo es una conversación, y tu voz es crucial. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el universo podría ser consciente? ¿Qué implicaciones tendría esa idea para nuestra comprensión del cosmos y nuestro lugar en él? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu perspectiva, aunque diferente, es valiosa y puede enriquecer nuestra comprensión colectiva. No tengas miedo de desafiar las ideas presentadas. El debate es la esencia del progreso científico y filosófico. Tu cuestionamiento, tu duda, tu propia interpretación de lo que hemos explorado juntos hasta ahora, puede ser el punto de partida para nuevas ideas, para nuevas preguntas, para una comprensión más profunda. Anímate a participar, a compartir. Recuerda, la ciencia no es un monólogo, sino un diálogo constante. Este vídeo es solo una pieza del rompecabezas, una invitación a la reflexión. Tu participación activa, tu contribución al debate, es lo que completa la imagen, lo que le da vida y significado. Únete a la conversación, comparte tus ideas, y ayúdanos a seguir explorando los misterios del universo. Espero que te haya abierto la mente a nuevas posibilidades. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios,